Bueno, con la iglesia estamos estudiando y la semana pasada hemos comenzado con el Evangelio de Juan. La semana pasada estudiamos los primeros 3 versículos y hoy vamos a continuar y con la ayuda de Dios vamos a terminar hasta el 18. Tarea no fácil. Así que les quiero invitar a que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, ¿ok? Versos 1 al 18, capítulo 1. Voy a leer el texto y les voy a invitar a orar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La semana pasada expusimos muy claramente que el propósito de este Evangelio es que tú y yo tengamos vida eterna. Y la vida está en su Hijo. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios abra su palabra en nuestro corazón para que esa vida eterna nos permee completamente. Es el gran propósito. Y si eso no se cumple, todo está perdido. Del punto de vista de lo que estamos intentando hacer, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Dios, nuestro buen Padre, gracias por tu palabra. Rogamos, oh Dios, que ella sea abierta en nuestro corazón, que alumbre nuestro ser interior y nos convierta de todos nuestros pecados y creamos, oh Dios, firmemente en ti y en quien tú has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada solo nos quedamos en los primeros 3 versículos y afirmamos cosas. Afirmamos que el verbo es Jesús y que el texto claramente indica que el verbo se hizo carne y que el verbo se hizo carne es Jesús. Y Jesús entonces, el texto nos dice que nos hablaba los primeros 3 versículos del tiempo de su existencia. Dijimos que la existencia de Jesús es la eternidad. Hablamos de la relación con Dios, la relación del verbo con Dios, ¿cierto? Y que esa relación o de Jesús con Dios es la identidad de ser la palabra o el verbo, de la esencia de su identidad y que Jesús era Dios mismo y de su relación con la creación. Y nos dimos cuenta de que Jesús es el propio autor de la creación. Solo de los 3 primeros versículos, allí estaban. Hoy día vamos a continuar más abajo, más abajo. Y tuve una crisis metodológica al decidir cómo exponer este texto, porque hay muchas cosas ocurriendo acá. Y lo que voy a hacer en realidad es ir intentando trabajar cada versículo
e ir mostrando sus implicaciones para nosotros. Pero es importante entender que cuando nosotros afirmamos que Jesús es eterno, que su relación con Dios es ser Dios mismo, ¿ok? Que su función es ser la palabra y el verbo de Dios, y que su relación con la creación es ser el propio creador, estas ideas en Juan no están aisladas, no son ideas que Juan quiere proponernos como un propósito en sí mismo, sino que estas ideas están atadas a su función principal. Es decir, esto tiene sentido cuando nosotros entendemos el propósito. Es importante entender esto para poder gozar la salvación, para poder alcanzarla, para poder degustarla. Esta información suelta no sirve, esta información tiene que estar atada. Entonces vamos a intentar conectar este texto en el flujo y mostrar lo que está por detrás en la idea del apóstol Juan. Y vamos a pasar al verso 4. Y en el verso 4 dice que en él estaba la vida. En él estaba la vida. Y aquí hay una primera cuestión súper importante que tenemos que entender en este flujo dramático que Juan nos está contando. Y es que la vida es anterior a la existencia cósmica. En él estaba la vida. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Antes de todas las cosas, vimos el sermón pasado, antes del tiempo, antes de la materia, era Jesús. Y es súper importante, porque entonces tenemos una primera implicación poderosa para nosotros, y es que la realidad última de la existencia es la vida. Si la existencia nuestra procedió de la vida, entonces nuestra realidad última es la vida. Jesús es anterior a todo, y en Jesús estaba la vida. La vida es anterior a la vida. ¿Qué? O sea, ¿cómo se conecta esto? Vamos por parte. Lo absoluto, lo original, es una persona viviente. Antes de todo, antes del tiempo, antes de la materia, era Jesús. No una persona humana, una persona divina. En él estaba la vida. Y aquí hay otra implicación importante. La materia no generó la vida. La vida generó la materia. Entonces, hubieron dos, vida y materia. ¿Lo ven? La vida genera la materia. La materia no genera la vida. La visión del mundo atea nos indica que en el principio lo que había era materia y energía inanimada. Materia y energía sin diseño, sin propósito, sin sentido, que dan vida a estructuras celulares complejas. Eso es lo que se nos plantea. Interdependientes. En la visión del mundo atea, lo caótico da forma a lo ordenado. El desorden crea orden. Y antes del desorden era nada. Pero Juan nos presenta un origen viviente, que da origen a estructuras vivientes con diseño y propósito. Todo lo que vemos, la vida que vemos, en todo lo que nos rodea, en el mundo, tiene su origen en la realidad última, que es un Dios viviente en Jesús, conformándolo todo. En él estaba la vida. Piénsenlo. Todo lo que vemos en la creación, todos los animales, el sol naciente, las estrellas, toda esa vida que vemos allá afuera procede de una vida anterior. Procede de Jesús, por medio de quien todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que existe fue hecho. Y esto es tremendo, porque entonces todo lo que existe tiene un sentido, todo lo que existe tiene un propósito, todo lo que existe tiene una identidad original en un creador inteligente, amoroso, que se da por su propia creación. Primera implicación de lo que dice el verso 4. Pero dice que la vida era la luz de los hombres. No se puede separar lo físico de lo espiritual y ambas cosas de la historia. No sé si lo han pensado de esta forma, pero nosotros normalmente se nos enseña desde las escuelas y en las noticias nos narran una historia de que todas las cosas no están conectadas y que pareciera que nuestras historias están todas desconectadas. Por más que nosotros veamos y nuestro sentido común nos diga que están conectadas, se nos predica y se nos narra una historia distinta. No estamos conectados. Esta realidad es una realidad individual. Tu realidad es una realidad individual. Todas nuestras vidas son distintas. Todo está separado, todo está desconectado. No hay un propósito último en las cosas. El sufrimiento no tiene sentido. Las guerras no tienen sentido. Las luchas no tienen sentido. La tensión cósmica que vivimos no tiene sentido.
pero dice el texto que la vida era la luz de los hombres. Es decir, cuando el ser humano fue creado, ellos vivían originalmente en la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde habita la luz? En Jesús. En Jesús. Juan coloca que la vida y los actos de los hombres en el tiempo fueron también determinados por su relación con la vida, que era la luz de los hombres. Esto no es tan simple como tú lo estás escuchando, esto es complejo de entender. Perdóname, tiene implicaciones complejas. ¿Por qué? Porque esta persona divina que es Jesús no solo da origen, da significado. Jesús es la luz. La forma en que nosotros vivimos genera actos, genera historia. Esa historia procede del Hijo y procede de nuestra forma de responder al Hijo. La historia tiene su origen en el autor de la vida. La vida está en Jesús. Nuestra historia, la historia de la humanidad, la historia de los pueblos. Ojo con esto, la historia de los pueblos, de las naciones. Tu historia, tu microhistoria, tu familia, tus relaciones interpersonales, tu origen, cualquiera esta haya sido, hayan nacido de una familia convencional o no, hayan nacido planificadamente o no, todo eso está circunscrito a una soberanía inicial que está en las manos de Jesús. Todo procede del Hijo. La historia está en sus manos. Y esta es la secuencia de la tensión que en Juan nos está narrando. Juan está haciendo un paralelo potente entre Génesis y entre lo que él está escribiendo. Y él está haciendo una narrativa y está contándonos de nuevo la historia, pero ahora con un nuevo capítulo que se escribe en la encarnación. Ya vamos para allá. Tercero, hay tensión en la historia. Hay tensión en la historia. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí está el gran paralelo. ¿Por qué? Porque la gran tensión que existe en el mundo es el pecado. Es la gran tensión de la humanidad. Y leímos en la lectura alternada que en el principio el hombre, la mujer, creados por Dios, vivían con Dios, habitaban con Dios en el jardín. Vivían, la vida estaba en ellos. La vida era su luz, Jesús era su luz. Ellos caminaban en el jardín con Dios, caminaban con Jesús, con Dios, con la palabra. Y ellos se relacionaban con ella, con Él, con ella la palabra, con Él, con Jesús. Y esa vida que estaba allí los infundía de aliento y le daba sentido a todo lo que vivían. Era un mundo creado en armonía, no había distorsión. Sin embargo, se nos cuenta en el Génesis que hay un punto de inflexión, un punto en donde el hombre, el ser humano, desobedece, en donde se aparta. Y esa tensión está allí. Y Juan la toma y la toma en dos puntos y hace el paralelo con su propia narrativa. ¿Por qué? Porque el Génesis comienza diciendo que en el principio había caos, que en el principio había desorden, que en el principio había oscuridad. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y las tinieblas se disipan. Pero esa es una realidad que se está narrando desde el punto de vista físico. Físicamente Moisés está escribiendo y narrando lo que ocurre físicamente, pero Juan nos está mostrando ahora un efecto que es espiritual. Es decir, que hay una soberanía por sobre esas cosas y que esa verdad que se nota en la naturaleza, que es cuando prendemos la luz, las tinieblas se disipan, es una verdad espiritual subyacente que permea toda la historia de la humanidad. Aquí hay que hacer un salto para que entendamos esto. Porque dice también que las tinieblas intentan, digamos, dar su batalla, ¿cierto? La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas, ¿qué les pasa? No prevalecen contra ella. Y nosotros leemos, interesantemente, que cuando vamos allá al Génesis, llega un punto en donde las tinieblas quieren prevalecer, el caos quiere prevalecer. El caos materializado en la forma de una serpiente que tienta a Adán, que tienta a Eva y que les hace y les induce a que ellos quieran pecar, pareciera que ese gran pecado está destrozando todo el plan divino.
y que la historia de Dios y que la historia que Dios quiere plasmar en nuestro cosmos estuviera puesta en jaque, que ya nada va a resultar. Hay maldiciones que se decretan allí en ese punto. La tierra dará espinos, el deseo de la mujer contra el hombre y el del hombre contra la mujer. Una gran tensión se desata, pero en medio de todo eso, aparece algo espectacular. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece la gran promesa redentiva de Génesis 3.15. ¿Qué es lo que decía Génesis 3.15? Dice que la serpiente va a querer herir, o que la mujer va a tener un descendiente. Vamos a leerlo literalmente lo que dice Génesis 3.15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Es la gran tensión que Juan nos está contando. Déjenme ampliar un poco este concepto para que lo entendamos de una forma más amplia. Por una parte, esta tensión de las tinieblas con la luz. Esa tensión, saltémonos algunos versículos, Juan la sigue retratando. Y más adelante voy a saltarme al versículo 6 y luego voy a retroceder de nuevo. Juan retoma la historia y dice lo siguiente. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, allá en el pasado, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Acá tenemos nosotros una micronarrativa de lo que implica la historia de la humanidad condensada acá, en donde hay un constante rechazo al Creador. Véanlo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Retrocedamos en el tiempo. Lo primero que ocurre en el Génesis 3 es que esta tensión explota. Hay una gran división, hay un gran caos. Hay un caos en la humanidad. El pecado ha tomado cuenta de nuestra historia, está en nuestros corazones, afecta nuestras relaciones, afecta nuestra espiritualidad, afecta nuestra forma de hacer familia, afecta nuestra forma de hacer sociedades. Una idea de que algo malo está pasando y como que no tuviera arreglo. Y cuando vemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, pareciera entonces que aparentemente Dios estuviera derrotado, porque cada vez que Dios intenta acercarse al ser humano y hacer un pacto con él y entrar en relación con él, ¿qué es lo que tenemos como respuesta? Desobediencia. ¿Qué es lo que tenemos como respuesta? Rechazo a Dios. Dios da sus leyes y ¿qué es lo que hace el pueblo? Se aparta, construye un becerro, va detrás de otros dioses. Dios intenta reconstruir la alianza, los manda incluso en disciplina a varias deportaciones. Los pueblos vuelven. ¿Qué es lo que tenemos? Insistentemente un pueblo desobediente que no entiende, que no responde. Luego viene el gran acto de amor de Dios. El verbo se hace carne, aparece entre medio de los suyos. Los suyos en primera instancia, ¿quiénes son? Son su propio pueblo, el pueblo judío. ¿Qué es lo que hacen ellos? Jesús va a los suyos, Dios va en Jesús a los suyos y los suyos no le reciben. Es decir, una idea pareciera instalarse en la narrativa humana y es que Dios está separado, Dios los hemos expulsado, no hay forma de volver a una comunión con Él y nosotros comunidad, como humanidad estamos a la deriva. Y entonces retoma Juan y ahí empieza a construir lo que él quiere decir. Pero las tinieblas no prevalecen. ¿No prevalecen ante quién? No prevalecen ante la luz. Y ahí entonces aparece la luz. La luz aparece en Génesis 3.15 con esta maravillosa promesa. La promesa de que habrá redención. Y entonces nuestro foco de la historia empieza a tomar sentido. Porque si Jesús es el autor de la historia, entonces la historia tiene sentido en la redención. Y la redención es el punto central de la historia de la humanidad. Nosotros necesitamos entender nuestra historia humana a partir de la redención. Y en esa redención, aunque las tinieblas parecieran que tienen el caos tomado y que están ampliamente diseminadas por toda nuestra sociedad, por toda nuestra historia, por todas las naciones, tenemos una luz de esperanza
que es la luz de Cristo, que Él es la luz y que Él aparece y no va a haber forma, ni aunque las tinieblas parecieran muy oscuras, de que prevalezcan contra ellas. Entonces Juan hace la gran inflexión. ¿Por qué? Porque así como en el pasado, dice Juan, las tinieblas intentan prevalecer, pero Dios aparece con su palabra y no suelta al ser humano, no suelta a Adán, no suelta a Eva, sino que les da una promesa y los viste de pieles para que ellos puedan seguir con su vida, y la antorcha permanece prendida y Él insiste con su amor. Ahora en Jesús eso se hace permanente y se hace mucho más material y mucho más evidente. ¿Por qué? Porque el texto continúa y el texto dice entonces que el verbo se hace carne y la encarnación permite que a la palabra hecha carne anduviera entre nosotros y que su gracia y su verdad nos vinieran para poder beber de su plenitud. Ahí está entonces la gran encrucijada. ¿Por qué? Porque lo que está diciéndonos Juan es que la historia es la historia de Dios, que nuestra historia está en sus manos y que la única forma de quebrar la tendencia natural de nuestra historia en pecado, que es autodestruirnos, es la aparición de Jesús en nuestra historia, en la historia y en nuestra historia. ¿Por qué? Porque si bien a los suyos vino, si los suyos no le recibieron, hay algunos que sí lo reciben. Porque diferentemente el verso 12, ¿qué es lo que indica? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué esto es importante? Es importante porque la historia tiene su punto de inflexión en la encarnación. La encarnación es el punto en donde la historia toma un rumbo diferente, en donde cualquier persona que analice la historia lo que va a ver es un desastre, es guerras, es una situación, una espiral descendente de la historia humana, pero la encarnación viene a decir que Juan 3:15 estaba en el corazón de Dios y Dios no se había olvidado de su promesa. Y la aparición de Jesús en la historia entonces nos viene a decir su encarnación, de que Dios continúa teniendo el control y que su plan se está ejecutando paso a paso. ¿Qué es el rechazo? Es un rechazo que es efectivo, que realmente ocurre en los corazones de las personas, en nosotros, pero que su poder, que su luz puede más. Y su luz resplandece en los corazones de quien Él ha escogido para que se engendre la vida. ¿Cómo se manifiesta la vida? A través de la fe, a través del creer. ¿Por qué? Porque a todos los que le reciben, y Juan lo explica, es a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en Jesús en su manifestación material, esta divinidad que se hace carne, aquellos que aceptan a este Jesús, lo creen en todas sus formas y con todas las implicancias, estos reciben un poder espiritual en su corazón. ¿Y cuál es el poder espiritual? De vencer las tinieblas. Jesús subordina las tinieblas en su aparición, en su encarnación, en su muerte y en su resurrección. Y quien se apodera de eso, vence las tinieblas. Esto es tremendo. Es tremendo, ¿por qué? Porque la historia de la humanidad tiene un sentido. Porque la redención está en el centro. Porque la encarnación marca la redención. Y la fe es nuestra puerta de acceso a toda esa realidad material y espiritual que se nos está mostrando. Acá está viendo, porque Juan lo que nos invita en su evangelio todo el tiempo es a creer. Y él, notablemente, en uno de los versículos allí por Juan, dice lo siguiente, que su propósito es que nosotros creamos y creyendo tengamos vida. Y creyendo tengamos vida. Y es interesante porque ¿cómo que Juan nos habla a nosotros de tener vida si estamos vivos? Y es porque la verdadera vida es la comunión con Jesús, es su vida fluyendo a través nuestro, a través de un nuevo nacimiento, a través de dejar atrás la ceguera espiritual, es generando fe en nuestro corazón. Entonces acá tenemos una clave tremenda de Juan para nosotros, porque Juan nos está diciendo que nuestras vidas deben ser entendidas en este gran paraguas de la historia que es la redención. Tu vida, mi vida, para que tengan sentido, para que entendamos por qué fuimos creados, el porqué de nuestras tensiones y cómo derrotarlas, deben ser entendidas en Jesús el Hijo. En la medida que nosotros desarrollamos la fe en Él, en la medida que nosotros entendemos su persona, en la medida en que nosotros lo empezamos a valorar, esa fe, ese Jesús, esa vida fluye
en nosotros, a través de nosotros, y quiebra las cadenas del pecado. Lo dije antes, todas nuestras relaciones están afectadas por la entrada del pecado en el mundo. Tu trabajo, tu relación con tu familia, tu relación con lo más importante que es Dios. Todo está allí determinado por la forma en que tú respondes a Él. Pero el texto nos da una clave, nos dice que nosotros no tenemos condiciones de responder bien a Él, que estamos como determinados a desobedecerle. Es como hemos caído y ya no tenemos más vida en nosotros, está ausente la vida de nosotros. Necesitamos que alguien intervenga. Y aquí viene el amor soberano de Dios. ¿Por qué? Porque Juan nos recalca y nos dice que este nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si bien hay algunos que no le reciben, no están con Él, a los que sí le reciben, estos son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son engendrados por Dios. Es decir, Dios es como que deja que la historia avance en Génesis 3. El pecado entra y Dios deja que la historia continúe porque tiene un pueblo en su corazón a quien rescatar. Y ese pueblo saldrá a la luz a través de su aceptación de Jesús en quien está la vida. Tu respuesta a Jesús, mi respuesta a Jesús es la clave que determina nuestra naturaleza espiritual. Tu naturaleza espiritual tiene que ver con ojos espirituales, tiene que ver con la capacidad de ver a Jesús en su esplendor. Se trata de verlo a Él como el autor de la creación y el autor de nuestra salvación. Esa es una visión espiritual. Y Juan nos comenta acá que es la gran forma de en que esta tensión es doblegada y nosotros podemos vivir por sobre la tendencia natural de la historia caída. Entonces, la historia es la historia de la redención. Y la historia, aunque no parezca, tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Dios ha dado su promesa. La encarnación es el hito de inflexión del flujo de la historia. El verbo fue hecho carne. Creer es el punto de conexión entre nuestra humanidad caída y la redención. Y entonces nosotros preguntamos, y déjenme acá expandir un poco más, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto de ser trasladado, ¿cierto? De ser hecho hijo de Dios, de recibir esta bendición de que nosotros seamos transformados. Y Juan va a tratar a través de su narrativa 3 aspectos que son importantes. Uno, necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Juan va a demostrar en su narrativa vez tras vez que nuestros ojos espirituales están cerrados. No somos capaces de ver la belleza de Jesús. Cuando tú ves los evangelios, te das cuenta de que Jesús, aún con sus discípulos, él no era completamente conocido. Jesús estaba allí con ellos, habitaba con ellos, hacía cosas entre ellos, pero incluso a ellos por muchas veces les costaba entender, les costaba ver. Puedes estar al lado de la vida y no darte cuenta que está allí. Necesitamos que algo ocurra que saque la venda de nuestros ojos. Necesitamos que algo ocurra, 2, para que nazca la fe en nuestro corazón. Y a eso también le va a llamar Juan el nacer de nuevo. Esas 3 cosas son actos concomitantes, son cosas que van juntas. Abrir los ojos espirituales, desarrollar fe en el corazón, nacer de nuevo. ¿Cómo se hace todo esto? Está dicho en el texto, creyendo. Y aquí nos preguntamos, ¿ha sido Cristo rechazado en mi corazón, en tu corazón? ¿Ha sido poco atractivo? ¿Es solo un hombre? ¿Es el tesoro de tu vida? Si la respuesta no, es porque necesitamos salvación, necesitamos que se abran nuestros ojos, necesitamos fe, necesitamos nacer de nuevo. Pero el texto avanza y yendo a los versículos 13 en adelante, dice lo siguiente, y retomo, los que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, lo hemos hablado. Y dice entonces Jesús en Juan 17, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a los que les has dado. Es decir, Jesús tiene la salvación en su mano y Él las da a quien el Padre se las dio, le dijo que tenía que dárselas. Jesús está en busca nuestra, hemos sido marcados desde la eternidad y la salvación, aquellos que están marcados desde la eternidad, no pueden huir de ella, Dios los va a alcanzar y los va a doblegar. ¿Cómo? A través de su bondad, su gracia y su verdad. Vamos a los últimos versículos de esta parte que estamos leyendo. Verso 14, dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Dónde está el énfasis de Juan? ¿Cuál es la palabra que más se repite acá? Gracia. Dice que Jesús se manifestó lleno de gracia y de verdad. Y luego cuando retoma la idea dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cuál es la tendencia del ser humano desde el Edén hasta hoy? Huir. Entender su vida, entender su historia, entender su problemática lejos de Dios, abandonar la gracia, vivir por mérito. Pero Juan nos coloca el foco en la gracia. Y acá es interesante porque hay una tensión que se nos coloca que debe ser explicada. Dice Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... ¿Aló? Ahí sí. La gracia fue manifestada exclusiva y de forma plena en Jesús. Muchas personas ven una diferencia y tratan el Antiguo Testamento como si fuera un tiempo regido por la ley, donde las personas tenían que cumplir ciertas cosas para poder alcanzar salvación. Y ven la entrega de la ley en Moisés como una dispensación distinta. Es como que si teníamos que responder a Dios a través del cumplimiento de la ley. Y ahora Jesús trae algo completamente distinto, se piensa. Jesús es la época de la gracia, en donde, digamos, nuestros pecados son perdonados y podemos vivir de una forma tranquila porque somos aceptados en Él y ya la ley no pesa sobre nosotros. Pero no es lo que Juan tiene en mente. Juan no tiene en mente de que la vida de Moisés se haya tratado simplemente de cumplir leyes. Juan no tiene eso en mente. Juan lo que está diciendo es que la gracia ha sido más plenamente manifestada en Jesús. ¿Cómo entendemos eso? Eso es clave porque acá está refiriendo a que cómo al final desarrollamos esta fe que es importante para que quiebre todas las cadenas del pecado. Y acá aparece el concepto de gracia. Y acá tenemos que ir necesariamente a Éxodo capítulo 33. Hubo un momento en la historia de Moisés en donde, vean Éxodo 33 por favor, en donde Moisés tenía un gran debate con Dios y Moisés le hace una pregunta y una petición a Dios muy, 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 muy importante. Éxodo 33, lo que dice Moisés a Dios y la petición que le hace en el capítulo 33 es que Él le muestre su gloria. Por favor, vean Éxodo 33, que es clave para entender este texto. Éxodo 33. En Éxodo 33, versos 14 en adelante, pero voy a tomar del 17, solamente para colocarles como contexto. Moisés está en una situación muy difícil porque el pueblo ha pecado, Dios quiere apartarse del pueblo y Dios lo manda a continuar en esta guía al pueblo en el desierto, pero Moisés le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo seguir adelante si tu presencia no va conmigo. Ese es el gran debate, ellos tienen un diálogo ahí en el monte muy fuerte. Entonces, aquí viene una clave muy importante y dice en el verso 17 en adelante, y el Señor o Jehová le respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dice entonces Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Esto es súper importante porque cuando Juan habla ya en capítulo 1 dice de su plenitud, ¿cierto? Bebimos o tomamos todos. Esa palabra plenitud en Juan tiene relación con gloria. La palabra plenitud puede ser traducida y puede ser entendida en el texto literalmente como gloria. Lo que está diciendo Juan es que nosotros bebimos de la gloria de Jesús y lo que está pidiéndole Moisés acá a Dios es ¿qué cosa? Que le muestre su gloria. ¿Cómo le responde Dios a Moisés cuando le pide ver su gloria? Y el Señor respondió, yo haré pasar, verso 19, toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia y compasión de quien yo quiera tener misericordia y compasión. Súper tremendo esto. Fíjense acá, dice Juan que esta experiencia de Moisés es marcante,
Porque Dios está manifestando que la historia de la humanidad permanece en pie y no ha sido destruida porque la gloria de Dios se manifiesta ¿en dónde? En su bondad. La bondad de Dios para con nosotros es la expresión de su gloria. Entonces vamos a Juan y Juan nos dice que de su plenitud, de su gloria, bebimos todos. Y Juan dice, y gracia sobre gracia. Es decir, ¿cuál es la gloria de Dios para con nosotros? Permanecer fiel, manifestar su amor, manifestar su bondad. ¿Cómo experimentamos su bondad de forma plena? En Jesús. Cuando tú te das cuenta que lo necesitas para vivir, cuando tú te das cuenta que lo necesitas para que perdone tus pecados, para que restaure tu vida, para que Él ponga bálsamo en las tensiones existenciales que vives, en tu familia, en tu trabajo. Allí está Dios y tú fallas y tú te caes como los discípulos, como Pedro, que prometió que nunca le iba a traicionar y al poco tiempo viene y lo traiciona. ¿Y qué hace Jesús frente al mar? Lo llama y lo restaura. La gracia prevalece ante la falla del ser humano. Y esa gracia que produce en el corazón de la gente, la transforma, la transforma, la transforma. Su gracia permea la oscuridad de nuestro corazón y de esa forma la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. Tú necesitas para vencer las cosas, los ídolos de tu corazón, la gracia. Moisés lo vivió y él fue un testimonio para su tiempo. Fue un testimonio de gracia también, porque la bondad de Dios se manifestó. ¿Dios qué es lo que iba a hacer allá en el pasado? En el evento del desierto, iba a destruir al pueblo. ¿Dios lo hizo? No, su misericordia prevaleció. Nosotros tenemos una deuda para con Dios en la humanidad y Él debe destruirnos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Se pone en medio de Dios y nosotros, como un ángel, y Él nos protege. ¿Para qué? Para que nosotros, en vez de experimentar el juicio, experimentemos la misericordia. ¿Qué es lo que hace Dios después en el texto de Éxodo con Moisés? Escóndete en la roca y yo haré pasar mi gloria delante de ti. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy para experimentar en la salvación de Dios? Escondernos en la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo, es Cristo. Por eso que el apóstol Juan es tan claro y dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, porque finalmente la experiencia de Moisés allí de salvación fue ¿con quién? Fue con la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Todas las experiencias de la antigüedad de salvación fueron encapsuladas como en una sombra en Jesús. Y ellos todos eran salvos también por la gracia derramada a través de la fe que el mismo Dios imputaba en los corazones de aquellos que Él quería salvar en la antigüedad. Hoy nosotros también necesitamos acceder a esa salvación. Es a través de la fe. ¿Cómo Dios la imputa? Haciendo que Jesús brille en nosotros. Ese es el gran trabajo que Juan quiere hacer con nosotros, que Jesús resplandezca en nuestro corazón, porque es la forma en que la atención es desbaratada, entender toda nuestra vida en Él. Finalmente, ¿qué es lo que nos quedamos con el texto? Punto 1, una sensación fuerte de esperanza. ¿Por qué? Porque hay caos, obviamente hay caos, ¿cierto? Los movimientos sociales de nuestra época, feministas, el probable patriarcado, las luchas de los gobiernos, las posibles guerras, hay tensión, pero sobre esa tensión, ¿qué se instala? La esperanza del Evangelio. Tenemos que hacer una lectura correcta de la historia. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo respondemos a este texto? Un trabajo constante en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. La historia comienza en Jesús y la historia termina en Jesús. Nuestras vidas están circunscritas a su soberanía y a su conocimiento de nosotros. Nosotros queremos trascender, queremos prevalecer, queremos que la gente nos conozca por lo que somos, por lo que hacemos. El único que necesita, la única persona que nosotros necesitamos que nos conozca es Dios. Cuando Él nos conoce, cuando Él conoce nuestro corazón, cuando somos conocidos por Él, cuando somos redimidos por Él, nuestras vidas trascienden. Él es el dueño de la historia y llegará un punto en donde la historia humana actual tendrá un final. ¿Qué es lo que necesitamos?
ser conocidos por Él. Y por eso trabajamos constantemente. ¿Y cómo nosotros crecemos? Crecemos en la medida en que Jesús se torna más potente en nuestra vida. Eso es súper fundamental. ¿Por qué? Porque toda la vida tiene que ver con Jesús. Todos los días necesitamos volver a Él. Todos los días necesitamos entender que Él es nuestra solución. Él es el único que puede resplandecer en las oscuridades y en los caos en los cuales nosotros podemos estar inmersos. Necesitamos de Jesús y nuestra gente, nuestra vida, nuestros vecinos necesitan conocerlo también. Y nosotros debemos tomar un compromiso de proclamarlo. Porque la creación necesita de Él. Si nuestras vidas necesitan de Él, todos necesitamos de Él. Necesitamos encontrar solución en su sangre, en su perdón, en su gracia. Gracia sobre gracia. Fallamos, levántate. Jesús está detrás y Él no deja a nadie botado. Él te levanta de la mano porque quiere que lo descubras en la medida que te perdona cada día y su gracia se derrama en tu corazón. Tenemos que dejar de condenarnos, tenemos que dejar de vivir en temor. El Señor nos conoce y su gracia se derrama insistentemente. Mucho texto. ¿Ah? Complicado este tema. 3 sermones tenían que haber salido de ahí. Pero creo que nuestros corazones son inclinados a lo más importante, y es que nosotros necesitamos beber de su plenitud, de su gloria, y bebemos a través de recibir su bondad y su gracia. Vamos a orar. Señor, danos los ojos espirituales que Juan el apóstol tenía. El de un caminar muy largo. Tal vez ya era anciano, 70, 80 años, fácilmente. Seguramente él ya se había leído los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas. Pero él quiere colocarnos a nosotros, los creyentes, en perspectiva. ¿En cuál perspectiva? La perspectiva de la historia. De que el origen de todo eres tú. Y que todo camina hacia ti. Toda nuestra historia está circunscrita en Jesús. Y necesitamos todos entendernos a la luz de esta verdad. Queremos trascender de varias formas. Queremos tener buenas casas, queremos tener buenos autos, queremos pagar buenos colegios para nuestros hijos, queremos tener amigos de mejores clases sociales que nosotros mismos las tenemos. Varias formas en las cuales buscamos esconder nuestro caos, nuestra tensión. Pero tú nos muestras, oh Dios, que la trascendencia no está allí. La trascendencia está en ti, en estar conectados contigo y ser conocidos por ti. No queremos ser de la generación que te rechaza, que no te conoce. Queremos ser de la generación que cree y te celebra. Por eso, Dios, levanta nuestro corazón y que Jesús sea exaltado en nuestra vida. Amén.